En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en aquel pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Una narración muy interesante, muy importante y muy impresionante también. ¿Por qué? Porque aquel endemoniado pues debió haber sido una persona que impactaba por todo lo que hacía. Rompía las cadenas, vivía en los sepulcros, se golpeaba a sí mismo con piedras, se hería. Imagínate lo que debe haber sido para aquel pueblo ver lo impactante de aquel hombre. Sin embargo, Jesús se compadece de él. Le había dicho que se fuera y le ruega que no lo expulse. Y Jesús le pregunta: ¿Quién eres? Me llamo Legión. Le pregunta el nombre. Somos muchos. Le pide que se vayan a los puercos. Ellos le piden. Jesús se lo permite. Y atención a lo que sucede. La gente le pide a Jesús que se vaya. ¿Qué sucede? Pues aquel hombre ya no tiene al demonio. De hecho, dice que pues él quería seguir a Jesús y Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Porque Jesús tiene para él otra misión. Seguir a Cristo, estar con él como los apóstoles, es Jesús el que llama. Y Jesús dice: si alguien quiere seguirme, que tome su cruz. Pero Jesús le encomendó una misión especial a aquel hombre: anunciar lo misericordioso que Dios había sido con él. Aquel hombre se puso a proclamar por la Decápolis. Pero, ¿qué sucede con aquel pueblo que le dicen a Jesús: no, vete de aquí? O sea, ¿qué está pasando? Es como ahorita que la gente no quiere a Cristo, no quiere escuchar que se le hable de Dios. Les incomoda que la iglesia predique la vida, que predique la libertad, la justicia. Les incomoda porque Cristo incomoda cuando hay intereses en este mundo, intereses meramente mundanos. Aquel hombre vivía entre sepulcros. Jesús quiere sacarnos de los sepulcros, como lo dice en el profeta Ezequiel: yo mismo los sacaré de sus sepulcros.
No estamos llamados a vivir entre los muertos, en lugares de muerte, donde hay chisme, donde se emborrachan, donde usan drogas. No estás llamado a eso. Estás llamado a estar libre. Vivamos la libertad de los hijos de Dios. Proclamemos al Señor, a todos los demás, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero dejemos que Cristo esté con nosotros, no lo expulsemos. Se le ha expulsado incluso de la política, de la educación, de los ambientes de trabajo. No lo expulsemos de nuestras familias. Proclamemos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos vamos a privar de toda la bendición que el Señor tiene para nosotros. Anunciemos como aquel hombre liberado, anunciemos qué misericordioso ha sido Dios con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.